La paciencia comienza a agotarse en la planta de BSH Esquiroz, que hoy ha vivido a sus puertas un episodio que nadie desea, pero que responde a la desesperación de quien quiere ser parte activa de la negociación entre los gobiernos de Navarra y de España con la multinacional para ver qué solución hay al anunciado cierre de Esquiroz para el mes de junio. De ello penden 660 empleos y algo parecido ocurre también en la fábrica de Zunzunegui de Alsasua, una de las perlas de la industria navarra que se encuentra en concurso de acreedores y que espera noticias sobre su futuro. Ayer el consejero de Industria, Mikel Irujo, decía en esta misma casa que hay interés de un inversor belga, pero que la negociación se debe llevar de forma discreta. Y entre tanto, Navarra se prepara para la llegada de migrantes menores no acompañados que vendrán de las costas ceutíes y Canarias tras el cambio en la ley que va a permitir redistribuir entre las comunidades autónomas a más de 5.000 de esos menores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy. Navarra se está preparando, de hecho ya ha conformado una mesa el gobierno con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, organizaciones sociales y el propio arzobispado para ver de qué recursos se cuenta para poder acoger a los menores que todavía no sabemos en qué cantidad se van a dar. Comenzamos. Así que saludamos a quienes nos acompañan en la mesa. Ana Elizalde, Unión del Pueblo Navarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, bien, ¿y vosotros? Muy bien. Encantados de tenerte por aquí, al igual que a Olga Chueca, del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Olga? ¿Qué tal? Pues muy bien y buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Laura Aznal, de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches, Laura, ¿qué tal? Gabón, buenas noches, pues como siempre, encantada. Un placer también tenerte a ti, al igual que Mikel Asiain, de Geroa. ¿Qué tal, Mikel? Gabón, buenas noches. Muy bien, Gabón, encantado de estar con vosotros nuevamente. Un placer. Bueno, pues vamos a conocer, antes de nada, antes de entrar a debatir las cuestiones que acabamos de plantear, vamos a ver qué es lo que ocurría a las puertas de la fábrica esta misma mañana, donde los trabajadores, el comité de empresa, se ha plantado para protestar porque quieren estar en la negociación que se está llevando a cabo a tres, en esa mesa que se creó entre el Ministerio de Industria, el Gobierno de Navarra y la propia multinacional alemana para tratar de buscar una solución a ese anunciado cierre de Esquiroz. La cuerda se ha ido tensando a las puertas de la factoría. El comité de empresa y varios trabajadores bloqueaban el acceso de los camiones proveedores a primera hora de la mañana. El propio comité animaba las reivindicaciones, aunque con cabeza. Sin hacer el tonto, para que no vaya al tema mayores. Los antidisturbios de la policía foral han ido desalojando uno a uno a los trabajadores y ellos advierten, les están enterrando. Vamos a tener que seguir haciendo este tipo de cosas hasta que consigamos el objetivo. Es el inicio de unas acciones directas. No se consigue ahora en este primer bote el objetivo. Para lograr que la compañía les incluya en la mesa de negociación en relación con el futuro de la empresa. BSH pretende mantener una interlocución con el comité de empresa solo a título informativo. Continúa el veto y continúa la exclusión. Pasan a las movilizaciones ante la negativa del proceso de diálogo que ha llevado a convocar asambleas semanales de trabajadores. Las vamos a hacer con frecuencia semanal y que evidentemente también tendremos en cuenta lo que nos diga la plantilla. En los próximos días, se anuncian, se van a reunir con el Gobierno de Navarra. Y la empresa tiene que entender que debemos estar allá donde se decida nuestro futuro. Tras estos incidentes, la normalidad se ha ido recuperando a partir de las 10:30 de la mañana. Bueno, pues el Gobierno de Navarra ya ha anunciado, o más bien decía la semana pasada, a través del propio consejero de Industria, Mikel Irujo, pedía que la empresa mantuviera la actividad hasta que se diera con una alternativa a la fábrica de Esquiroz. Es verdad que luego, posteriormente, al día siguiente, era la propia Asamblea de Trabajadores, el propio comité, a instancias de la propia Asamblea de Trabajadores, quienes pedían estar presentes en esa mesa A3 que se ha conformado ante las dudas que les surgen. Entre otras, quieren saber también, o se explicó, que hay una consultora holandesa que está tratando de llevar a cabo ese plan de reindustrialización o estudiando las posibilidades. Consultora holandesa, pero también un inversor belga. Es lo que decía ayer el propio consejero de Industria, Mikel Irujo. No ofrecía más detalles en una entrevista concedida a esta misma casa. Decía que había que ser discreto en las negociaciones.
en este caso de Zunsundegi, como decíamos, que busca también una alternativa a su futuro. Lo decía así. Estamos trabajando con un posible inversor para que la empresa, desde luego, pueda tener esa continuidad y un futuro. ¿Cuál es el posible inversor de Zunsundegi? Es un operador belga. Pues, prefiero no dar más señales porque todas estas cuestiones también hay que hacerlas con discreción. Obviamente con el comité de empresa hay un diálogo también permanente por parte del departamento vía nuestro director general de Fomento Empresarial. Entiendo. Y sí, estas cosas hasta que no lleguen es mejor llevarlas con discreción por la seriedad del asunto. Pues entre tanto, representantes del comité de empresa han pedido hoy que se les informe sobre ese posible inversor del que hablaba el consejero anoche en el programa. Y han señalado el desgaste que supone para la plantilla esta situación de incertidumbre en esta concentración que ven a las puertas del Parlamento de Navarra. Dicen que no saben ni cómo van las negociaciones, ni en qué punto están y por qué llevan tanto tiempo negociando y por qué no avanzan, dicen. Que hay un inversor que está interesado en principio, interesado en la planta, pero no sabemos ni cómo van las negociaciones ni en qué punto están. Lo que no sabemos es si a día de hoy va a haber una propuesta vinculante del supuesto inversor. Por tanto, pues eso, lo que recalcó y vuelvo a recalcar es el tema humano y cómo se alarga en el tiempo. En definitiva, interrogantes, que es los que tienen tantas y tantas familias trabajadoras en estas dos empresas desde luego punteras, por no hablar de otras. Pero en este caso, estas dos donde se está trabajando de una manera discreta, decía ahí el propio consejero, ¿no, señora Elizalde? Yo la discreción la puedo entender perfectamente. De hecho, yo creo que cada vez que hemos hablado de estos asuntos, si alguien ha sido prudente y parco somos precisamente nosotros, porque en este asunto pues tampoco podemos aportar gran cosa, pero sí que tengo que decir que, hombre, que los tiempos van pasando, los meses van pasando, la situación de las dos empresas no son iguales en el sentido de que una tiene un administrador concursal y entonces ya sale del ámbito de la propia empresa lo que son las decisiones, y por lo que decía también el comité de empresa esta mañana, parece que ese administrador concursal va a presentar un informe este sábado diciendo cómo ve la situación y qué posibilidades existen, que ojalá sean positivas, porque pues eso, son 300 y pico trabajadores, casi 400, igual algo menos ahora. Pero claro, que son proyectos de vida y de un desarrollo personal y profesional, ¿no? Y por lo que se refiere a BSH, ya vemos que los nervios también están pudiendo. Y no me quiero olvidar de otras dos, una de Trasubinsa, que precisamente es proveedor de BSH y que le afectaría también del orden de 100 puestos de trabajo, que además es un trabajo complicado de un perfil profesional, complicado de que venga otro cliente que lo sustituya, y de Nano, porque la última vez que estuvimos hablando aquí también estaba Nano, también está en ERTE y también son 120 trabajadores. Entonces, en ese sentido, me gustaría nombrar por lo menos a estas dos empresas, que son como las más grandes en este momento, las 4 mayores perjudicadas por esta situación. Hay alguna más también, pero efectivamente. Sí, es verdad que en el caso de BSH estamos hablando también de las empresas satélites que proveen a la fábrica. Elevaría a unos 1000 las personas, los trabajadores afectados. Señora Chueca, adelante. A ver, es comprensible, y comparto con la señora Elizalde, es comprensible la preocupación que tienen las personas trabajadoras, las familias, ¿no?, que viven de los ingresos de estas empresas. Yo creo que tienen denominadores comunes. Agradezco también que se saque aquí a Nano. Ya sabéis que soy de Tudela y tengo que decirlo, y por supuesto que todas están en situaciones distintas, pero todas estas empresas están pasando por una situación crítica. Yo creo que el Gobierno está haciendo gestiones similares en todos ellos. En principio, prestar ayuda tanto a la empresa como a las personas trabajadoras es imprescindible. En segundo lugar, lo que está intentando buscar son alternativas para mantener, sobre todo, en segundo lugar, lo que está intentando es mantener la actividad, ¿no? Pues en el caso de Zunsundegi, mantener en la medida de lo posible, y en el caso de que eso no
cuando llegase a efecto, pues quedaría la tercera vía, que sí que es buscar alternativas. Pero desde luego yo creo que el Gobierno está, y yo también respeto las palabras que dice el consejero Irujo respecto a la prudencia y a la discreción, pues porque al final son temas muy sensibles y los posibles inversores pues pueden, yo no digo que desincentivarse, pero lo que sí que es cierto es que son temas tan delicados que también entiendo la preocupación, insisto, de las personas trabajadoras, porque al final ellas son las que cada día están sufriendo por ese desconocimiento y esa falta de información. Sí que son temas delicados, pero entiendo al consejero Irujo dentro de la prudencia y sobre todo pues eso, que son temas delicados. Yo entiendo perfectamente las imágenes que hemos visto, porque es que, claro, la cuerda se tensa, el ambiente se tensa, la paciencia se va agotando, los días pasan, los meses pasan, ya es el cansancio, es incluso la desesperación, porque no olvidemos que entre estas dos empresas que acabamos de ver ahora mismo son casi 1.500 personas, entre gente que trabaja directamente allí, gente que trabaja de forma indirecta, y efectivamente hay otras empresas que también tienen dificultades, Pero es una situación compleja porque, discreción, es también entendible la discreción, pero nunca puede conllevar una opacidad, que es muchas veces lo que las trabajadoras y los trabajadores sienten en sus propias personas. Creo que es totalmente legítimo que quieran estar presentes en las negociaciones que se están llevando a cabo, porque es su futuro el que está en juego. Entonces, en ambos casos, como digo, ya allí queda el 16 de diciembre, cuando BSH, una empresa que no ha incurrido en pérdidas, de la noche a la mañana, a través de una carta, dijo que se iba, como un mero trámite la carta. WhatsApp incluso se difundió, ¿no? Sí, las formas horrorosas también. Y luego lo que se comentaba, en el caso de Sursundeguy, el 22 de marzo, la Administración concursal va a emitir un informe, y en ese informe pues, se va a hablar ya de si existe alguna propuesta industrial seria o de cuál va a ser el futuro. Por lo tanto, creo que son momentos muy complicados, entiendo perfectamente la situación en la que se encuentran todas estas personas, y entiendo perfectamente que quieran ser partícipes y estar al tanto de su futuro, porque es lo que está en juego. ¿Así? Bueno, yo creo que, no sé si por una vez, pero al menos hoy, en este momento, los eso cuatro, no es malo, señor. No, para nada, no tiene por qué serlo. Me alegro, me congratula de ello, por eso lo estaba, por eso lo estaba reafirmando, es decir, que me congratula que por una vez estemos de acuerdo, ¿no? En cuanto a, la incertidumbre efectivamente genera nerviosismo, y el nerviosismo lleva pues a situaciones como las que hemos visto en las imágenes de esta misma mañana. Es perfectamente entendible, pues que los trabajadores, en este caso de BSH, se hayan concentrado. En principio el comité de empresa los han unido unos trabajadores del turno de mañana que estaban allí adentro porque no se les había anunciado nada, y visto que el comité se había concentrado delante de la puerta de la entrada, pues han ido, digamos, a apoyar esa concentración del comité, ¿no? Impidiendo el paso de camiones y tal. Entiendo esas posiciones lógicamente, esa reivindicación por parte del comité y por parte de los trabajadores que se han añadido, y entendemos perfectamente el nerviosismo generado porque hay 1.000 familias, en este caso, si nos limitamos a BSH, que penden de un hilo, por tanto, completamente entendible. Pero también entendible la petición, y creo que ahí compartimos todos, de discreción, porque efectivamente el ruido a veces no alimenta más que falsas expectativas y luego puede generar frustración, ¿no? Por tanto, en principio, creo que compartimos las palabras del consejero Irujo, que esta misma mañana, además, ratificaba en rueda de prensa también el vicepresidente Taberna, después de la sesión de gobierno, hablaba de lo mismo, de la necesidad de discreción en unos momentos tan complicados como los que están pasando estas empresas. Por tanto, discreción para que esas negociaciones que se están llevando a cabo pues lleguen, esperemos, a buen puerto. Bueno, cuando se habla, me viene, si los datos no me fallan, 2020 Trenasa en Castejón también se anunciaba el cierre, pero luego se revirtió, y es una empresa que está incluso contratando, incluso lo destacaba ayer el propio consejero de Industria en esta casa. Cuando se habla de un plan de reindustrialización, ¿qué cabe esperar? ¿Qué significa eso? Reindustrializar una planta como la de BSH. Queda abierta la mesa, ¿eh? Pues queda abierta la mesa, y es algo bastante complicado, porque realmente lo que se busca, entiendo yo, que es una reinversión en esa empresa, pues que venga otro inversor, o que quiera seguir con la misma actividad, o que pueda aprovechar la estructura de esa empresa
para seguir haciendo, ¿no? Pero cada vez que hablamos de una empresa con problemas, la solución que dan es un plan de reindustrialización. Pero claro, nosotros echamos en falta que no exista en Navarra un plan de reindustrialización adecuado a las comarcas, adecuado a las circunstancias de los distintos ámbitos, porque no toda la industria de Navarra es igual, ni toda la industria de Navarra se dedica a lo mismo, ni en toda Navarra, en todas las zonas de Navarra, tienen las mismas necesidades. Pero hay una ley de industria en la que se está trabajando, digo yo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la reindustrialización. Nosotros también. Exigimos que Claro, se haga mesa, ese pueden plan ustedes intervenir, de reindustrialización y que haya una previsión y un trabajo previo y no esperar a la situación y a la circunstancia concreta en cada momento, ¿no? Que existe también, que no es nuevo, un plan de industria que se va renovando prácticamente por periodos quinquenales, es decir, no partimos de la nada ni muchísimo menos. Es decir, una cosa es que se den situaciones efectivamente bueno, como las que están dando en los ejemplos que estamos viendo hoy, de SH, Sunsundeggui, más los que se han comentado también de Tasubinsa o de Nano Automotive, pues efectivamente casos así se han dado siempre a lo largo de la historia, no solamente en Navarra, sino en todo el Estado, en fin, en todos los sitios donde hay un mínimo de industria, ¿no? Esas cuestiones pasan, pero efectivamente hay un plan de industria que se va revisando quinquenalmente, aproximadamente, para, bueno, buscar alternativas. En este caso, la primera alternativa, dar continuidad, primero que BSH dé continuidad, es decir, ellos marcaron un plazo fijo, cerrado en junio. Lo primero que decía el consejero el otro día es decir, que se dé continuidad porque... Hasta que haya una alternativa. Eso es, que en una empresa que no tiene pérdidas no tiene sentido tampoco ese cierre inmediato y mientras tanto poder buscar, bueno, la reindustrialización en este caso puede pasar porque la propia empresa BSH revierta su decisión en un momento determinado. Es una hipótesis que se dejó porque la propia Asamblea de Trabajadores ya la contemplaba, ¿no? Efectivamente, puede ser una posibilidad. No sé si en un momento determinado la empresa llegara a tomar esa decisión. Ahora, habrá que ser realistas también. Sí, por eso lo decía antes, que lo de generar falsas expectativas que lleven a frustración es peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, y si no, en todo caso, tener tiempo suficiente para buscar alternativas como mediante inversores, como se está haciendo. Se ha mencionado el caso de la consultora, bueno, de momento es la que está un poco buscando, ¿no? Esa consultora holandesa. Sí, bueno, de la que se habla. la consultora holandesa en el caso de SH y, bueno... y el inversor belga, del que no sabemos mucho más, en el caso de Sunsundeggui, sí. Yo lo que entiendo por reindustrialización es que en estos casos, bueno, lo hemos comentado, no se ha incurrido en pérdidas, en el caso de BSH es un negocio viable. Por lo tanto, habría que buscar una alternativa de un inversor que quiera dar continuidad a ese mismo negocio, pero siempre con mucho cuidado, porque tenemos antecedentes de lo que ocurrió también en una empresa del grupo en Gasteiz, que también fue asumida por UFESA y ahora también está en situación de concurso de acreedores. En el caso de Sunsundeggui, es una empresa que ha habido una gestión pésima de la empresa, pero es un negocio de futuro. Estamos hablando de movilidad eléctrica, estamos hablando de movilidad sostenible. Hay pedidos, hay mercado. En ambos casos hay pedidos y hay mercado. Se trataría de reflotar este negocio, pero también hay que tener mucho cuidado porque en este mundo empresarial, cuando ocurren situaciones de este estilo, que hay una empresa en dificultades financieras, como puede ser el caso de Sunsundeggui, aparecen determinados inversores haciendo propuestas que piden a lo público. En este caso piden a los gobiernos una cantidad muy importante de dinero y ellos pretenden asumir un negocio por 1,5 €. Eso se ha visto. El rescate que llegue de parte del gobierno. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las oportunidades, las alternativas que se abren, analizarlas muy bien y se trata de encontrar una que tenga encaje y que dé continuidad seria a un negocio viable. Bueno, yo creo que en eso está el gobierno. Cuando hablamos de alternativas, yo creo que además estamos hablando de personas trabajadoras con cualificación. Yo creo que eso es muy importante, que estamos hablando de personas cualificadas que llevan mucho tiempo en el desempeño del puesto. Como decía la señora Aznal, el tema de los autobuses, quiero decir que es que hay demanda. Entonces hace falta, yo creo que es muy importante que hablemos de innovación, que hablemos de cualificación o recualificación en algunos casos, y cuando hablamos de alternativas, por supuesto que sean para la comarca, nosotros consideramos que eso es fundamental, y también para las personas trabajadoras. Pero yo sí que incluiría innovación y poner también en valor toda la cualificación que tienen esas personas trabajadoras para en un momento determinado buscar otras alternativas industriales que perfectamente están cualificados. O sea.
Bueno, si en algún caso es fácil entre comillas, lógicamente es en estas dos empresas precisamente por lo que se acaba de comentar, es decir, hay una cualificación importante y hay innovación, es decir, y hay un mercado, porque además las cifras en el caso de BSH daban, es decir, es una empresa que en la planta de Esquirol ganaba dinero, por tanto razón de más para que cualquier posible inversor, bueno, si no busca, en fin, no sé exactamente BSH, la empresa BSH, es decir, entiendo que es por el, vamos a llamarlo así, egoísmo de la empresa, es decir, de que gano 5 y quiero 10, de que gano 10 y quiero 20. Una deslocalización en toda regla. De que nunca es suficiente desde ese punto de vista meramente económico, sin tener en cuenta que en una empresa existen otra serie de factores como son las personas y los valores, algo fundamental y que precisamente se pone en evidencia en la futura ley de industria, es decir, las personas por delante, los valores por delante, efectivamente con un resultado económico, porque si no, no serían viables estas empresas, pero sí datos a tener en cuenta. Por tanto, entendemos que es, entre comillas, por supuesto, más fácil buscar inversores, posibles nuevos inversores en esta situación, porque los números dan. Y en Sunsunday, como se ha hablado también efectivamente de cualificación de una planta asentada, en fin, yo creo que también reúne requisitos para que haya un proceso de renovación y de reindustrialización en este caso. Ayer, sí, la señora Elizalde. No, yo es que quería hacer una puntualización, porque dice, sí que existe un plan de industria, no se empieza de cero. No existe un plan de industrialización, de reindustrialización, y el plan de industria, que era 21-25, en septiembre del 23, cuando se había aprobado en marzo del 23, en septiembre del 23, en el Parlamento se acordó por unanimidad hacer otro. Entonces, hasta que no había votó a favor de un plan que se había aprobado escasamente pues 6 meses antes, con 2 procesos electorales en medio, quiero decir, y que habían estado trabajando las mesas de industria y las empresas. Entonces, en ese sentido, que no se empieza de cero, pues igual es que el propio gobierno tampoco cree en el plan que se desarrolló y que se hizo. Fue a iniciativa, que no la pusimos nosotros, esa moción la puso el Partido Socialista y que todos los partidos aquí votamos que sí. Pero con esto, ¿qué quiere decir, señor Elizalde? No, es que decía Mikel Asiain que no empezábamos de cero, que había un plan de industria. Bueno, pues un plan de industria que para el propio gobierno pues no funciona y yo o no sirve. Niego la negativa de la mayor. Es decir, una cosa es que el Partido Socialista presentase efectivamente una moción hablando de reindustrialización, que efectivamente se dio, y lógicamente todos votamos a favor porque estamos a favor precisamente, pero no partimos de cero. Yo lo que niego es esa negativa a la mayor. Hay un plan de industria que está vigente, que hay que renovar, es decir, precisamente porque, como he dicho, básicamente son quinquenales, por tanto toca su renovación, y además se está trabajando simultáneamente en una ley de industria que tú mismo, Ricardo, lo has comentado, que acoge también parte de, bueno, pues de todo ese devenir que en fin, sobre todo diseña más bien el futuro, ¿no? Eso es. Pero bueno, vamos a ver esta ley de industria si realmente es una oportunidad, porque lo que hay que hacer sin duda es, no se puede permitir que una empresa que no tiene pérdidas de la noche a la mañana decida que se va, que no tenga ningún arraigo con el territorio, ninguna responsabilidad con toda esa plantilla de la que ya se ha hablado, con tanta experiencia y tanta cualificación, que eso le pueda salir gratis a una empresa, no puede ser, no puede ser. Y lo estamos viendo en el caso de BSH y lo estamos viendo en el caso de Nano Automotive, y en estos últimos años lo hemos visto cantidad de veces porque, como se ha comentado, es por conseguir más y más beneficios y trasladan la producción a Turquía y trasladan la producción a Polonia. Pues con esta ley vamos a intentar diseñar herramientas eficaces para que no sea tan fácil para las empresas tener este tipo de comportamientos. ¿Y eso puede ser también un eso elemento riesgo, disuasorio o no? Pregunto. A ver cómo se hace eso. Digo, que si eso puede ser también un elemento disuasorio a la hora de instalarse en... Por supuesto. Yo opino que la mejor forma de atraer a las empresas es con plantillas preparadas, cualificadas y profesionalizadas, con entornos favorables al desarrollo económico y empresarial. Yo creo que, de hecho, Navarra lo tiene, y bueno, con políticas en favor de ese desarrollo empresarial. Porque claro, si todos nos lo tomamos como desincentivar, hay que poner en la balanza las dos cosas. Lo que no puede ser es que haya miles de personas
que vean sus puestos de trabajo peligrar porque las empresas tienen un afán de beneficio que nunca es suficiente y vayan trasladando a otros mercados su fabricación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el más barato de todos? Poner las cartas sobre la mesa y boca arriba, ¿no? A la hora de... Hay que en todos los exigir- hay sentidos. que ¿no? exigir contrapartidas. Esto tiene su riesgo, ¿eh? Bueno, y pero el que riesgo buscar- es que no vengan las empresas. A ver, yo- Porque estamos hablando de que Navarra no está siendo una tierra atractiva para invertir. En los 10 últimos años no están viniendo grandes inversiones en Navarra y en cambio estamos viendo cómo van grandes inversiones a Aragón, cómo está mejorando Bueno, la inversión Sí, sí, ahora- en La Rioja, ¿Y por o qué? cómo, ¿Por qué? pero permíteme que te diga una cosa, o cómo el compromiso del propio gobierno con la industria pues es muy flojito. Bueno, Y yo- lo voy yo a no lo decir por comparto. qué. Porque coge el gobierno vasco, nada más anunciarse los aranceles de Trump, anuncia 500 millones de euros para intentar rebajar las consecuencias que puede tener para la industria del País Vasco. En Navarra anunciaron una mesa. De verdad, que es momento Bueno, de pero mesas. quizás las consecuencias de los aranceles, la dimensión de las consecuencias de los Todavía están por aranceles ver. del Trump no tienen nada que ver Con en lo la que comunidad tenemos autónoma encima de la vasca con las mesa. que va No, a tener estoy hablando lo que de la tenemos actitud ahora. de lo que se hace unos gobiernos y de la actitud de lo que hace el gobierno de Navarra. A ver, yo creo que UPN que está muy parado. se ha sentado en el día a día continuo con ese mantra de que las empresas no vienen a Navarra, de que las empresas se van a Navarra. Desde luego, señora Elizalde, con ese mantra... 88 se con han ese- perdido en 2024. ¿Y cuántas han venido, señora Elizalde? No, Que no, estamos 88 cansos. haciendo A ver, el balance. Desde luego, si seguimos, Hombre. si seguimos con ese mantra, creo que seremos poco atractivos para las empresas. Y como bien yo creo que todos hemos coincidido, tenemos que buscar el equilibrio, porque indudablemente lo que tampoco podemos perder es en retrocesos de las personas trabajadoras, por lo que hablamos de que vayan a otros países. Entonces, creo que tenemos la capacidad, y esta comunidad lo tiene, para atraer inversión. Es que hemos dicho, además, tendremos que... Pues no llega. Bueno, pues ya llegará. A ver, lo que pasa es que las inversiones no es algo inmediato y se está trabajando, claro que sí. Lo que pasa es que ustedes se han asentado todo el tiempo en decir que aquí no viene nadie. Claro que se viene. Y entre problemas A habrá ver, que la buscar gente no deja de venir porque soluciones. nosotros digamos que no viene. Igual Bueno, nosotros decimos que no sí, viene sí, porque han a dejado ver, de se venir. están dando. Claro. UPN lleva con este mantra, vamos a dejarlo en este mantra, desde hace 10 años, desde que llegó el gobierno del cambio. Por tanto, y creo que en la entrevista que hicisteis ayer era o anteayer, ayer mismo al consejero Irujo, creo que dio datos que hemos repetido en estos últimos meses hasta la saciedad en el Parlamento. Otra cosa es... Hablaba del crecimiento del PIB industrial en los últimos 10 años, salvo 2020. que eso es cierto. Sí, vale, el 2020 fue Un la COVID, por 31% tanto, daba eso de es. crecimiento industrial. Hablaba de el PIB 88.000 hablaba puestos de 80 trabajo en industria que no salen por ningún lado. Hablaba de porque son 80, claro, si no nos 74.000 creemos los datos que da altas en la el seguridad social, Nasdaq, que es lo que cuenta. si no nos creemos los datos que da el Nasdaq, el Instituto Navarro de Estadística, pues mal vamos. Pero bueno, ahí quedan 88.000 puestos en el mundo de la industria, más Que no son ciertos. Es de la EPA. 17.000 más que hace 10 años. Hablaba del crecimiento del índice de producción industrial de un 10%, hablaba del 10% de crecimiento del agro, hablaba de un 2,7% de PIB, del crecimiento del PIB en Navarra, hablaba de una previsión Hablaba por que parte de subían las Caixa exportaciones del cuando están BBV del bajando por datos del 2,5%. gobierno. Hablaba de exportaciones por valor de más de 10.000 sí. millones durante los 4 Lo digo porque últimos tenemos años. que... No, lo digo porque es que parece que no, en fin, que aquí no... Aragón lo que es pasa la es que es tierra un gobierno prometida. muy Aragón es la tierra prometida Para cuando en nada. Aragón se han anunciado determinadas cosas y aquí en este momento solamente entre dos empresas, Volkswagen y Movis, se están Habría invirtiendo que ver en Aragón también 1.300 millones, y termino con Aragón, se están invirtiendo más de 1.300 millones en la movilidad eléctrica, Ya. ¿vale? Y Aragón, de momento no tiene ni los presupuestos para 2025 aprobados, con lo cual difícil política industrial van a poder llevar a cabo. Habrá que ver lo que llega. Sí, Esto me parece... señor Elizalde, es que lo tenemos que dejar aquí para irnos a publicidad. Pues yo sí que pediría que un gobierno que escuche más al sector empresarial lo que reclama y que no le escucha y no le hacen caso y se conforma con los datos macro, con los datos tal, pero cuando se baja a la realidad, el resultado es 88 empresas menos en Navarra en Señora, 1.000 Claro, creadas, muy 1.000 brevemente, creadas, muy brevemente, yo diría 1.000 creadas y no que llegan a 100
Perdidas. 1000 creadas Muy brevemente. y 100 Que no es desaparecidas. cierto. Yo diría Tú que me los hablas de datos- sociedades mercantiles, yo de empresas. Señora Elizalde. A ver, yo diría que los datos macro, los datos globales son buenos, mejores que cuando gobernaba la derecha en Navarra. Y eso no quiere decir que no haya problemas, que los acabamos de ver. Claro. Hay empresas que tienen muchos problemas. A esas personas ahora mismo poco les importan los datos macro y los datos globales. Y en eso nos tenemos que centrar, en no ser autocomplacientes y en solucionar todos esos problemas. Pero además no creo que seamos autocomplacientes. Si algo está haciendo el gobierno es trabajar. No me Termino. dejan dar paso a la publicidad. Sí, no, termine. A ver, que yo no creo que seamos autocomplacientes. Lo que pasa es que lo que no vamos a negar es los datos que están ahí y que son reales. Sí, no. Que nos gustaría que fueran mejores, indudablemente. Sí, no. Pero lo que está claro es que el gobierno está trabajando y seguirá trabajando. Menos 88 porque- empresas en Navarra, y ese más es el 1000 que han dato. venido. O sea, como usted lo quiera ver, señora Sin Elizalde. autocomplacencia ninguna, afortunadamente los datos macro son positivos, afortunadamente para estas empresas que están en crisis, porque si los datos macro no fueran positivos, entonces... Bueno, hacemos un par de minutos de pausa y estamos de nuevo hablando de otra cuestión que es importante también, como la acogida a los menores migrantes no acompañados que se va a llevar a cabo en las comunidades autónomas tras la modificación ayer ya de la ley de extranjería, previo acuerdo, eso sí, entre el Gobierno y Junts. Ahora, un par de minutos y estamos de nuevo con todos ustedes. El Consejo de Ministros aprobaba ayer la modificación de un artículo de la Ley de Extranjería que va a permitir finalmente que menores migrantes no acompañados que se encuentran o que llegaron a costas de Ceuta o de Canarias puedan ser repartidos distribuidos en las diferentes comunidades autónomas que tienen que adaptar ahora sus recursos para poder acogerlos. Esta mañana, durante la rueda de prensa, tras la sesión de Gobierno, la propia consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, daba los detalles de cómo se va a articular, en principio, esa acogida, y se ha creado una mesa de trabajo que va a empezar a moverse ya a partir de la próxima semana, entre el Gobierno, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, las organizaciones sociales y el propio Arzobispado, para ver, como decíamos antes, de qué recursos se están hablando para poder acogerlos en perfectas condiciones a cuántos niños nos vayan a llegar, que todavía tampoco sabemos ni siquiera cuál es esa cantidad. Navarra siempre ha sido solidaria en el acogimiento de menores migrantes no acompañados y lo seguirá siendo. Este contexto nos exige estar a la altura y debemos diseñar una respuesta solidaria como comunidad solidaria que somos. Esto es sin duda un nuevo reto para nuestro sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que ya de por sí está experimentando un importante crecimiento en los últimos años. El tema del día en la sesión de control fue el reparto de menores migrantes no acompañados tras el pacto del Gobierno con Junts. Feijóo no le preguntó al presidente por el tema, pero sí lo hizo el líder de Vox. El reparto de la inmigración ilegal, de los menas, es decir, de la inseguridad y de la ruina, por toda España, salvo en Cataluña y en el País Vasco. ¿Cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? La ministra de Infancia, Sira Rego, explicó en los pasillos algún dato más sobre el acuerdo. No hay ninguna razón para que 4.400 niños y niñas supongan un problema. Le preguntaron sobre financiación para las comunidades que acojan a esos menores. Nosotros desde el Gobierno hemos dicho claramente que ya, de hecho hemos habilitado ya un fondo de 100 millones de euros. Varios gobiernos del Partido Popular han dicho que no aceptarán ese reparto. ¿Por qué el acuerdo de Valencia de cero menas es xenófobo y el acuerdo de Cataluña de cero menas es progresista? El ministro Torres fue claro tras el Consejo de Ministros ante esa oposición. Esperemos que, lógicamente, esto no lleve a que tengamos conflictos de carácter jurídico. Varios han sido los ministros que han salido a defender el acuerdo. Cuando yo era alcalde de Barcelona ya acogía, y creo que es lo que tiene que hacer Cataluña y todas las comunidades autónomas. Le pido a la señora Ayuso que no haga un discurso xenófobo y racista como el que está haciendo, porque no se diferencia en nada de Vox. Todo tiene que ver con cuál haya sido el grado de solidaridad previo a este acuerdo, que por cierto es un acuerdo que ya firmó el Partido Popular. Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para acreditar los menores migrantes no acompañados
acompañados que acogen en la actualidad. A partir de esa fecha y esos datos se hará el reparto numérico en todas las comunidades autónomas. Se refería el ministro Óscar López a Ayuso, que decía hace tan solo unas horas que enviaría a los 700 menores que se le supone van a asignar a la Comunidad Autónoma de Madrid al centro de Fuenlabrada, gobernado por el Partido Socialista y con capacidad para 96 de esos menores. La cuestión es que me van a permitir que introduzca este tema con una sensación, que es la de que viene dada por una palabra, el mercadeo. Es decir, estamos hablando de menores, estamos hablando de personas, estamos hablando de niñas, niños, pero da la sensación de que esto es un mercadeo a propósito, que no lo tiene, que no lo sé, esa es una sensación que puede quedar ahí a propósito de lo que se va escuchando, ¿no? Por ejemplo, en la sesión de control. Pues no puedo decir que no, porque yo tengo la misma sensación, porque no puede ser que un acuerdo de este calibre, que todas las comunidades tienen que estar involucradas, todas las comunidades de España, pues se cierre entre el gobierno y un partido político catalán, que por cierto tiene discursos bastante semejantes a los de Vox. Resulta que ahora Junts es progresista y Vox es no sé qué. Pero claro, es que es un partido al que el propio Partido Socialista también le ha cedido las competencias de inmigración, y lo digo como un ejemplo, o sea, no hay papeles si no sabes catalán, si no hablas catalán no hay papeles. Entonces estamos hablando de que esto pues está siendo, pues da una sensación de mercadeo cuando estamos hablando de niños, y si no he entendido mal, por lo que he leído, desde 6 años que pueden llegar. Y claro, yo creo que habría que primero poner unos criterios claros y poner unos criterios consensuados, pero con todas las comunidades autónomas en una mesa. Cuando hablo de consensos, no son unanimidades, pero hay que oír también al resto de comunidades. A escuchar al resto de la mesa, señora. Por supuesto, sí, tienes razón. Si tenéis esa sensación de mercadeo, es porque hay muchísimas comunidades que han sido irresponsables. Este acuerdo estaba firmado en el año 2022 y también el Partido Popular lo había asumido y lo había aceptado. ¿Qué ocurre? Que ha habido comunidades irresponsables que no han cumplido, en su caso, a las personas menores que tenían que acoger. Entonces, yo no hablaría de mercadeo, hablo de... No, pero esa es la sensación que queda. Sí, pero pues, bueno, yo quiero poner también un poco... por esto que estamos... Por esto de lo que están... En el debate en el centro, este acuerdo estaba ya consensuado en el año 2022 por el Partido Socialista, por el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que hay comunidades que no han asumido su responsabilidad, que no han sido solidarias y que han sido irresponsables. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el gobierno? Señora Elizalde, tal cual. Es que en muchas de esas comunidades gobernaba el Partido Socialista. Yo estoy diciendo, en el caso de Navarra, y hemos escuchado a la consejera, Navarra siempre ha sido solidaria en función de sus posibilidades. Ha sido siempre. Y además lo digo con conocimiento de causa porque yo he estado en la Subdirección de Familia y Menores y sé de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo no vamos? O sea, es que hemos tenido que obligar a que las comunidades acojan para que no se produzca precisamente ese mercadeo. Hemos tenido que obligar con este artículo 35 que se ha modificado con un decreto, de verdad, es que el decreto además dice medidas urgentes para garantizar el interés superior, y esto es lo que quiero poner también encima de este debate, el interés superior de la infancia y la adolescencia. Exacto. Porque eso es lo que derechos del niño. Nos tiene que mover del a menor, todos y todas, siempre por encima el interés superior de las personas menores de edad. Sí, pues efectivamente, yo en primer lugar lo que me gustaría hacer es denunciar el que las derechas, ultraderecha, derecha, es el mismo discurso, utilicen el término MENA, que el propio defensor del pueblo ya dice que deshumaniza, que cosifica y que quita dignidad a los niños y niñas, porque estamos hablando de niños y niñas. Me gustaría recuperar estas palabras del interés superior del menor y de la menor, que tanto las leyes internacionales como las propias leyes navarras nos obligan a observar. Como seres humanos cada vez más deshumanizados, también tengo que decir, tenemos el compromiso de proteger siempre a la infancia y a la adolescencia, independientemente de su lugar de origen, independientemente de dónde hayan nacido,
Y en este caso yo tampoco creo que sea un mercadeo, porque lo que ha habido es un incumplimiento de algo que se firmó en el año 2022 por parte de comunidades autónomas que no lo han cumplido en el año 2023 y 2024. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace estableciendo unos criterios lo más objetivos posibles para que cada comunidad asuma una parte que le corresponde. Comparto perfectamente las palabras de que 4.400 niños y niñas no tienen que implicar ningún problema. Un momento, pero es que los criterios, según tengo yo entendido, son la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, porque ahora muchas comunidades autónomas se quejan cuando han sido totalmente insolidarias. No es el caso de la nuestra. Las condiciones de ciudad fronteriza, o sea, hay que establecer unos criterios para ese llamado reparto, porque cada comunidad tiene que solidarizarse. Lo que venía a decir la señora Elizalde ahora es que, efectivamente, si los criterios se conocen, el Gobierno, por ejemplo, esta mañana el Gobierno no los conoce. A la espera de conocer los criterios, ha dicho. No, perdón, los criterios se pueden modificar. Los criterios se pueden modificar. Hay unos criterios que se establecieron en el acuerdo de 2022, que son los que ha nombrado la señora Aznar y alguno más. Lo que sí que la consejera ha sido prudente con los datos, porque es que hasta el 31 de marzo todas las comunidades tienen que poner en valor los recursos de los que tienen que para poner poder dos acoger, cosas, los recursos y en este momento los menores, adolescentes y jóvenes que se están atendiendo en cada comunidad. Es decir, porque aquello del 2022 ahora ya... Sí, es verdad que han dado datos. En Navarra hay 625 menores no acompañados, de los que el total, 163, el 26%, con dato del 31 de diciembre de 2024, son migrantes. Señora Así. Sí, son los criterios, los que estaba comentando Laura Aznal, son los criterios que habitualmente se han utilizado para repartos en otras ocasiones. Lo que no se sabe es qué porcentaje se va a llevar cada criterio de reparto, es decir, si lo que va a primar va a ser la población, la tasa de paro, las plazas estructurales que hay en este momento, ¿cuál de esos la renta per cápita, es decir, eso es, porque puede variar, puede variar, es decir, si en una ocasión el paro era el 50%, ahora puede ser otro. Por tanto, están utilizando quizás el último criterio, quizás se creará la mesa sectorial, de hecho se va a reunir la mesa sectorial para establecer todo eso. Y vuelvo al tema inicial, vuelvo al tema inicial, porque a mí tampoco, en fin, sé cómo lo has utilizado, Ricardo, pero no me gusta el tema mercadeo, más allá de que pueda dar esa sensación, porque efectivamente estamos cosificando, tal y como decía Laura Aznal, pues estamos hablando prácticamente de cosificación cuando en realidad estamos hablando de personas humanas. Más allá de que subjetivamente nos pueda dar a entender y tal. Quiero entender. De ahí un poco la crítica, Entiendo que estamos hablando de un reparto solidario entre diferentes comunidades, porque lógicamente Canarias está saturada por su situación geográfica, por su cercanía con África, que es de donde vienen la mayoría de los migrantes, y por tanto, es decir, Canarias nos está reclamando solidaridad y ayuda, por tanto... Y además, me gustaría añadir que Canarias tiene razón, y Ceuta tiene razón. O sea, no es un problema de Canarias y de Ceuta, o no debería ser. Es un problema de todos y se tiene que solucionar entre todos. Lo que no parece de recibo es que sea el Gobierno con Junts, porque a Junts le interesa determinada cuota. ¿Hasta ahora se había mirado hacia otro lado por parte de determinadas comunidades autónomas, por ejemplo? Pues yo no tengo ni idea, pero también, perdona, y estaba hablando yo, y yo tengo datos de que en el 22, en muchas de las comunidades que va a decir, gobernaba el Partido Socialista. Y gobernó hasta el 23, largo del 23. Entonces, en eso, me interesa el punto de vista de Navarra. Y yo creo que es positiva esa mesa que se va a crear, porque es que me gustaría hablar de Navarra, no estar hablando de otras comunidades y de otras localidades. Y es positiva esa mesa que se va a crear, lo que pasa que también nos gustaría que cuando el problema no fuera del Gobierno, sino que fuera de otros, estaría. Y hay otra cosa que sí que me falta. Vamos con intervenciones un poquito más breves, señora Elizalde, para que podamos hablar todos. Pero hay otra cosa, pero es que hablan tres y yo solo hablo yo. Lo sé. Entonces, sí que me falta, que es el compromiso real del propio Gobierno de España en esto. Sí que han dicho que 100 millones de euros, pero hace falta recursos materiales, hace falta recursos económicos y hace falta recursos humanos. Lo primero que hace falta es voluntad y rigor.
en cumplir los acuerdos, que eso es lo que ha pasado, insisto. Esto está todo trabajado y además profundamente desde el año 2022 y se ha llegado a este extremo de tener que obligarlo, insisto, es que es así, es porque muchas comunidades han incumplido, que no es el caso de Navarra, que pese a muchos esfuerzos que se han hecho en lo que es la apertura de recursos y de acoger a estos menores migrantes y jóvenes también, siempre ha sido solidaria. Decía esta mañana también la consejera que tenemos que tener altura de miras porque de verdad estamos ante una situación humanitaria y de emergencia y tenemos que ser solidarios en este caso y solidarias con Canarias y con Ceuta. Es que en Ceuta está gobernando el PP y está pidiendo ayuda a su propio partido que ha dicho, por favor, ayudadle. Yo insisto, acabamos de escuchar a la ultraderecha española como hablaba de menas y encima los identificaba totalmente con inseguridad y ruina. ¡Qué peligro! ¿Qué peligro tienen esos discursos, de verdad? Es que a veces no somos muy conscientes. Y bueno, me gustaría apuntar también una cuestión. En el Estado español lo que ha llegado a ocurrir es que se han acogido a 200.000 personas de Ucrania. 200.000 personas de Ucrania, dentro de las cuales había 63.000 menores. Quiero decir, estamos hablando ahora mismo de... margen. Se está refiriendo lo que quiero decir que se ha hecho, pero a veces también quiero ir un poquito más allá. ¿Es el color de la piel? ¿Es el origen lo que hace a determinadas formaciones políticas poner el grito en el cielo o buscar un montón de excusas para no ser solidarios y solidarias? Y en el caso de Navarra, creo que es verdad, ha sido una comunidad siempre solidaria, tiene acogidos ahora mismo a 163 menores migrantes. En el año pasado el número se incrementó en un 21% de menores acogidos y yo quiero decir una cosa, no van a dejar de venir, van a seguir viniendo por las condiciones extremas que tienen en otros lugares del mundo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de situaciones y ser solidarios. Por eso tiene que ser un compromiso de Estado. Y Nadie... no puede ser un compromiso de un partido político con el interés de un gobierno de turno. Eso es lo que intento decir. Nosotros estamos de acuerdo con que habrá que repartir porque el problema no es de Canarias, no es de Ceuta, pero tendrá que ser con unos criterios que se determinen mínimamente consensuados entre todos. Será así. Tres cosas. Primero, nadie se va de su tierra si realmente está viviendo ya no digo bien, sino medianamente bien. Nadie abandona su tierra. Otra cuestión, Navarra, quiero recordarlo también, fue tierra de emigrantes, es decir, de aquí se iba la gente hasta prácticamente bien entre los años 60. ¿Por qué? Bueno, pues porque éramos una sociedad tradicional, agrícola y no daba para vivir, con lo cual la gente de Navarra emigraba. Y tercero, una cuestión colateral que ha comentado la señora Elizalde, aprovechando que Larga pasa por Pamplona, ha metido el tema de la lengua catalana. Y no pretendo ni muchísimo menos defenderla a Junts porque no me corresponde para nada. Pero ha dicho, si no hay papeles, no habrá papeles si no se habla catalán. Es decir, entiendo que corresponde al Parlament catalá determinar, legislar. Por tanto, no sé lo que ha dicho, lo que ha llegado a decir Junts o algún representante de Junts respecto de la lengua catalana, pero dudo mucho de que eso esté en este momento normativizado, legislado, regulado en ningún sitio. Por tanto, vamos a dejar de aprovechar que Larga pasa por Pamplona para meter cuñas de ese tipo que no hacen sino incrementar precisamente, en fin, malentendidos. Estamos terminando, nos quedan dos minutitos. Señora Choca, sí. A ver, yo lo que sí que tengo claro y pongo además en valor es que el Partido Socialista tiene capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. Y con este tema en concreto de ayuda humanitaria, insisto, había que llegar a acuerdos. Y si algo es el Partido Socialista, es un partido dialogante. Lo que quiere además es buscar soluciones. Yo, si no me equivoco, hoy mismo Podemos, en el Congreso de los Diputados, ha anunciado una iniciativa de a ver si sale o no sale, que para aprobar esta ley, que hace falta, para convalidar esta convalidación, que hace falta, de que se regularicen 500.000 inmigrantes que hay en España. Veremos cómo termina todo esto, porque claro, hacían unas menciones a discursos de identificar con inseguridad y tal, pero es que miembros de Junts también, y alcaldes de Junts también.
Bueno, yo no soy de Junts. Yo lo que quiero decir es que esta es una cuestión de primer orden, que todas las comunidades tienen que ser solidarias, que hasta la fecha son datos, las menos solidarias han sido Madrid, Andalucía y Valencia, las más solidarias han sido Cataluña, Baleares, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, son datos. Por lo tanto, cuando haya ese llamado reparto, claro, van a salir paradas de forma totalmente diferente y que cada cual tendrá que asumir su responsabilidad y que, como digo, van a seguir viniendo. Esta es la conclusión, una conclusión breve de 10 segundos, señora. Sin más, sí, yo también apelo a la solidaridad porque efectivamente ha sido desproporcionado el reparto que ha habido hasta ahora. Se han comentado ya los datos, quiénes han acogido a más migrantes y quiénes han acogido a menos, con lo cual ahora se trata de equilibrar ese reparto entre todas las comunidades, apelando, repito, a la solidaridad y recordando, en nuestro caso, que fuimos tierra de migrantes. Y yo creo que la mesa de trabajo que anunciaba la consejera Maeztu esta mañana es adecuada, porque todos y todas, que está incluida también la Federación Navarra de Municipios y Concejos, yo creo que todas y todas podemos colaborar desde el punto de vista social, desde la cohesión, yo creo que es importantísimo. Entonces, esa mesa a mí me parece que puede ser un buen instrumento para que podamos acoger muchísimo mejor a las personas menores que llegan a nuestra comunidad. Yo insisto que siendo un problema de que es de toda España, lo tenemos que solucionar entre todos y no se puede dejar abandonadas a dos comunidades como han estado mucho tiempo, en las que, pues eso, en el mismo Canarias, con casi 5.000 chavales que no podían atenderlos, pero que tienen que ser criterios objetivos, que no se pueda sentir nadie beneficiado ni perjudicado, sino que los criterios sean objetivos y consensuados. Nos vamos. Gracias de verdad por habernos acompañado una semana más y que tengan una feliz semana. Nosotros la próxima volvemos con otros asuntos que esperemos sean de su interés. Pasen una feliz semana, entre tanto.